Santo José Gregorio Hernández, interceda por nosotros. Por 16 para 18 de outubro, a tomar lugar na paróquia Virgen de Fátima um triduo na honor de canonização de dois santos venezolanos, Sir Carmen Rendiles e Dr. José Gregorio Hernández. O devoto assistir ao santo sacrifício aqui, caminha a celebrar um momento especial com fé, alegria e esperança. Y María Teresa. Estamos orgullosos, estamos emocionadísimos de contar ya con nuestros dos primeros santos venezolanos y que creo que hubieron 8 o 7 canonizados y Venezuela fue bendecida con 2 santos. El Señor ha escuchado nuestras súplicas, nuestras oraciones, que la gente siempre se preguntaba, ¿cuándo será el día? ¿Cuándo será ese día que José Gregorio fuese llevado a los altares? Y no fue solo, fue con la madre Carmen Rendiles, que es otra maravillosa santa. Tenemos que escuchar más de ella, porque muy pocos saben de lo que es, quién es o quién fue la madre Emilia, la madre Carmen Rendiles. Así que aquí estamos, todos reunidos. Esperemos que la iglesia sea pequeña para todos los venezolanos que estamos aquí, que hemos estado rezando siempre porque nuestro país va a cambiar a nivel de esto, los milagros no han terminado y uno de los primeros milagros va a ser nuestra libertad, nuestra armonía, nuestra hermandad, nuestro regocijo con nuestras familias, que pronto nos podamos reencontrar de nuevo y que Venezuela siga siendo ese país, ese paraíso, ese pueblo lleno de amor, de cariño, que siempre ha estado dispuesta para compartir, sobre todo aquí con la isla de Aruba, que también le damos gracias a esta hermosa isla que nos acogió algún día. Na Aruba existe 2 capelas dedicadas a Dr. José Gregorio Hernández, que está bom visitar e agora é santo está reconocido mundialmente como santos para todos. José Gregorio es internacionalmente reconocido. De hecho, aquí en Aruba funcionan 2 capillas del doctor José Gregorio Hernández, una en Tanquilender y una aquí en Dakota. Así que ellos son internacionalmente, no son solamente santos de Venezuela, son nuestros santos, santos para todos. Por eso nosotros hemos venido siguiendo todo el episcopado de Venezuela, ¿verdad? En este caso estamos con Caracas, recibiendo todas las informaciones. Y bueno, ¿qué va a pasar después de esto? Que ahora ellos están más cerca de nuestro Señor. ¿Ve? Y nuestras súplicas que se han escuchado, porque estas son las respuestas para todo lo que hemos orado. Entonces, ahora estamos más cerca de ellos y vamos a tener, ahora es que van a llover los milagros. Ahora es que hay tiempo, mucho tiempo tenemos para seguir honrando y venerando a todo lo que son los santos y eso. Ambos santos têm recordatorio que em tempo de dúvida e dificuldade, bondade, oração e desejo para servir outro, lo sigue iluminar e caminho de humanidade. Aldrich Warleman, Telenotícia.